No debería sorprendernos que hasta ahora en este entrenamiento nuestro enfoque ha sido Cristo y no tanto otros asuntos. Bueno, el primer versículo, la primera frase en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que estoy tan contento que hasta ahora, mensaje tras mensaje, el enfoque ha sido Cristo. Primero vimos el mensaje 1, Cristo como el testigo fiel. Luego vimos a Cristo como aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Anoche vimos en el mensaje 3 que acaban de pasar la prueba. Cristo como Hijo del Hombre anda en medio de los candeleros de oro. Él cuida de las iglesias. Y en el último mensaje de la noche, Cristo es el león cordero, no solamente el león cordero, sino también el león cordero piedra para el edificio de Dios. Y este león cordero piedra tiene 7 ojos. 7 ojos para arder, para infundir y para impartir su vida en nosotros. Así que la revelación de Jesucristo, qué maravilloso que este libro de Apocalipsis, por un lado, sí, son profecías, hay cosas relacionadas con el fin de esta era, pero el enfoque es Jesucristo mismo. Aunque debo confesar que quizás en otro tiempo no me molestaría enterarme cuándo es que va a comenzar ese pacto, ¿verdad? A todos nos gusta tener comunión sobre esas cosas, pero estoy tan contento que nos estamos enfocando en Jesucristo. Y en este mensaje nuevamente venimos a Jesucristo como árbol de la vida. ¿Saben? El árbol de la vida es visto en el libro de Génesis y también en el libro de Apocalipsis. Las semillas de tantas verdades contenidas en la Biblia se siembran en Génesis, pero su consumación, su desarrollo, su conclusión de estas verdades están aquí en el libro de Apocalipsis. Y lo mismo es cierto respecto al árbol de la vida. ¿Saben? El árbol de la vida es la visión controladora de la Biblia. Quizás han visto este título y se dan cuenta. Bien, hemos considerado el árbol de la vida varias veces en años recientes, especialmente al comienzo de este año. Tuvimos la conferencia de habla china sobre Romanos del 5 al 8, que es el núcleo de la Biblia. Y quizás recordarán que en ese primer mensaje hubo una verdadera consideración en cuanto al árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto siempre está implícito cuando consideramos el árbol de la vida. Pero quizás recuerdan que algunas afirmaciones fueron hechas o presentadas en ese primer bosquejo. Que verdaderamente son caracterizadas como una comunión vital de parte del hermano Lee en cuanto al árbol de la vida. Tengo que decir, creo que muchos de nosotros fuimos bastante conmovidos por su testimonio. Su testimonio en cuanto a cómo él vio, cómo experimentó, cómo ganó la visión del árbol de la vida. Quizás recuerdan esto. Y creo que fuimos bastante conmovidos y tocados y siento que a medida que comenzamos a tocar este asunto de nuevo esta noche, que no vengamos a este asunto pensando que ya sabemos algo. Pensando hoy que ya estamos claros de lo que es el árbol de la vida, quizás podemos dar una definición de esto. Pero, ¿cuánta visión tenemos verdaderamente? Y el testimonio mismo del hermano Lee para mí es muy impactante en cuanto a esto, porque yo tengo que considerar a la luz de su testimonio y de su experiencia, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo de mi testimonio? ¿Qué de mi experiencia? ¿Cuánto he visto yo en cuanto al árbol de la vida? Y todos tenemos que hacernos esta pregunta. Así que quiero regresar a estas dos citas, estas dos porciones, y leérselas nuevamente para nuestra consideración, a medida que consideramos este asunto del árbol de la vida. Y de nuevo pueden encontrar esto en el bosquejo 1 de la conferencia sobre Romanos del 5 al 8, el núcleo de la Biblia. Es la conferencia de habla china que hubo a comienzos de este año. Así que ahora venimos a la última fiesta de este año, en la cual regresamos nuevamente al árbol de la vida. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuánto he visto? Señor, ten misericordia de todos nosotros, para que verdaderamente podamos ver la visión del árbol de la vida. El hermano dijo en mayo de 1943,
me enfermé gravemente con tuberculosis. Vi el árbol de la vida durante los 2 años y medio de mi enfermedad. Durante esos 2 años y medio, vi que en el recobro del Señor y en su obra, carecíamos de vida. Toda clase de problema, independientemente de cuál sea, es el resultado de una carencia de vida. Cuando vi esto, estaba completamente compungido, arrepentido, confesé mucho. Tuve un arrepentimiento cabal delante del Señor y también tuve muchos tratos delante de Él. Ahora tengo que aquí hacer una pausa y aún detenerme a mí mismo mientras leo este pasaje. Tengo que preguntarme y preguntarles a todos ustedes. ¿Hemos visto el árbol de la vida? Bueno, una prueba de esto es que nos damos cuenta de que tenemos incluso un arrepentimiento como el descrito por el hermano Lee. Nosotros hacemos muchas cosas. En nuestro vivir, llevamos a cabo en nuestra vida humana práctica, en nuestro servicio, en la vida de iglesia. Diría que tanto de nuestro tiempo es gobernado por el árbol de conocimiento del bien y del mal. Así que necesitamos una visión del árbol de la vida que verdaderamente pueda ser infundida en nuestros corazones. Y una prueba de esto es, ¿acaso hay cierta confesión, cierto arrepentimiento delante del Señor por todo este tiempo que ha sido gastado en el árbol equivocado? Y yo me tengo que hacer esa pregunta. ¿Acaso he tenido yo esta clase de experiencia? He estado en la vida de la iglesia por mucho tiempo, he sido creyente por mucho tiempo. ¿Cuánto he visto? ¿Cuánto arrepentimiento hay en mí? Así que él continúa. Los mensajes sobre el árbol de la vida salvaron a muchos santos y también liberaron a muchos hermanos y hermanas. Debido a los 4 años de disturbio que hubo en la iglesia en Shanghai, los santos habían estado desanimados, deprimidos por años y no podían hacer nada. Estos mensajes liberaron su espíritu y alumbraron sus corazones. Así que este asunto del arrepentimiento y la confesión del hermano en cuanto a la carencia de vida, ¿acaso nos importa? ¿Nos importa a nosotros que es posible que haya una carencia de vida en nuestro vivir diario? ¿Nos importa que es posible que haya carencia de vida en nuestra vida de iglesia? Entre los santos, ¿tenemos carga en cuanto a esto? ¿Vigilamos, velamos en cuanto a esto? No es que busquemos criticar a nadie, sino que más bien llenemos esta carencia al nosotros abrirnos al Señor para que su vida fluya a nuestro interior e incluso aumente en nosotros. La próxima porción, él dice, si queremos tomar el camino de disfrutar a Dios, debemos tener un cambio de concepto. Si queremos entrar en la realidad del disfrute de Dios, debemos ver una visión controladora. No fue sino, escuchen esto, no fue sino hasta que yo tenía ya 40 años que el Señor me reveló el camino de disfrutarlo a Él. El hermano Lee, me parece que él tenía 19 años cuando creyó y recibió a Cristo, y de esa edad hasta los 40 años, él logró muchas cosas. Él fue muy fiel, él iba en pos de Cristo seriamente, pero aquí él reconoce que no fue sino hasta que tenía 40 años que el Señor reveló el camino de disfrutarlo a Él. Continúa. Estaba tan desanimado, desilusionado que mi tiempo y mi energía por estos 20 años habían sido gastados. La mayoría de mis oraciones no tenían valor alguno y el tiempo dedicado a leer la Biblia y otros libros espirituales tampoco tenía valor alguno. Fue aquí que me di cuenta que nuestra manera de proceder, en la cual obrábamos, estaba mal y que nuestro camino de la búsqueda espiritual también era errado, debido a que sufrí una gran pérdida por tomar el camino equivocado. No quiero que otros repitan el mismo error. Espero que otros puedan tomar el camino de disfrutar a Dios. Imploro a los santos que ya no tomen el camino equivocado. Deberíamos considerar nuestra manera anterior en la que íbamos en pos del Señor. Debemos tener un cambio drástico de concepto. Necesitamos tener una visión controladora. Así que, santos, a medida que comenzamos este mensaje sobre el árbol de la vida, el testimonio de nuestro hermano me parece que es muy digno de nuestra consideración.
Y podemos traer este asunto al Señor y no suponer que ya entendemos lo que es el árbol de la vida. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que abrirnos y tenemos que permitir al Señor que nos revele cosas y que añada su mismo ser a nosotros. Así que ahora venimos al bosquejo. Número Romano 1. Cristo como vida es la realidad del árbol de la vida, el cual es el centro del universo. ¿Entendemos el árbol de la vida de esta manera? El árbol de la vida es el centro del universo. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando Dios creó el universo, el centro del universo para Él es la tierra. La tierra es centro del universo. Y luego cuando vemos en Génesis que en el principio Él puso al hombre en el huerto de Edén. El huerto del Edén era el centro de la tierra. Y en el centro del huerto del Edén tenemos el árbol de la vida. Dios puso al hombre frente al árbol de la vida porque su gran deseo era que el hombre comiera el árbol de la vida, que el hombre participara del árbol de la vida. De esta manera, la vida divina podía ser depositada en el hombre. Por eso es que decimos que el árbol de la vida es el centro del universo. Continuamos. La vida es la meta de la creación efectuada por Dios y la meta de la salvación completa que Dios efectúa. Así que esta afirmación resalta la importancia crítica del árbol de la vida. La importancia crítica del árbol de la vida. Así que necesitamos abrirnos al Señor, tener tratos con el Señor en cuanto a esto. Señor, quiero verdaderamente ver qué es el árbol de la vida, no entenderlo meramente con mi capacidad mental o un entendimiento mental, sino interiormente recibir una revelación en cuanto al árbol de la vida. Quiero hacerles notar las afirmaciones claves que hay en los bosquejos. Les pido que lean la afirmación clave número 2. Afirmación clave número 2 en su libro de bosquejos, página 3, que realmente resalta de lo que trata este mensaje. Leamos esto todos juntos. A fin de comer a Cristo como árbol de la vida, debemos darle a Él el primer lugar en todas las cosas, lo cual consiste en amarlo con el primer amor, siendo constreñidos por su amor, a considerarlo y tomarlo como todo en nuestra vida. Amén. Esta afirmación clave verdaderamente nos da una condensación de este mensaje. El Señor verdaderamente desea que comamos a Cristo como árbol de la vida. El problema que enfrentamos y hemos de adentrarnos en este bosquejo es que hay varios obstáculos que están en medio. Primeramente nuestra falta de visión, nuestra falta de revelación, pero también hay otras cosas intrínsecas a nuestro ser, hacen que erremos el blanco incluso en nuestra vida cristiana y vida de iglesia. Por supuesto, esto es derivado, estas cosas son derivadas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero continuamos aquí en el número Romano 1. En la Biblia, el árbol de la vida siempre representa a Cristo como corporificación de todas las riquezas de Dios para que sea nuestro alimento. El hecho de que Dios pusiera al hombre frente al árbol de la vida indica que Dios quería que el hombre lo recibiera como... Este es un gran punto aquí. Quería que el hombre lo recibiera. Dios siempre ha querido que el hombre simplemente lo reciba, que lo recibiera como su vida al comerlo orgánicamente y asimilarlo metabólicamente, a fin de que Dios pudiera llegar a ser el elemento constitutivo del ser del hombre. Esto es bastante sorprendente. Aquí, notable, en Génesis vemos, Dios crea al hombre a su imagen y le da al hombre dominio. Esto es Génesis 1:26. Pero no solamente eso. Dios desea que este hombre, por supuesto, lo pone en el huerto, donde todos los árboles son agradables a la vista. ¿Agradables para quién? Agradables para el hombre, lo que indica que lo que le interesa a Dios siempre es agradar al hombre. Aprecié la hermana en la prueba. Dijo, Dios quiere alegrarnos, quiere que estemos contentos. Por eso hablamos de un semblante alegre, porque Dios quiere que estemos contentos. Podemos ver esto por el hecho que Él nos puso frente al árbol de la vida, su deseo
es que el hombre, su deseo es, hombre, toma parte de mí como tu vida. Ese será tu satisfacción, esto te llenará y será tu gozo. La historia triste, por supuesto, es que el hombre se rebeló contra Dios y como resultado hubo la caída del hombre. Pero vemos en el punto A que el deseo de Dios es tan grande para con el hombre que el hombre lo recibiera a él como vida. Punto B dice en Apocalipsis 2:7, el árbol de la vida representa al Cristo crucificado, implícito en el árbol como madero, según Primera de Pedro 2:24, y resucitado, implícito en la vida de Dios, según es vista en Juan 11:25. Cristo, quien hoy está en la iglesia, cuya consumación es la Nueva Jerusalén, en la cual el Cristo crucificado y resucitado será el árbol de la vida para el nutrimento de todo el pueblo redimido de Dios por la eternidad. ¡Aleluya! Lo que es notable de este punto es que nos damos cuenta, tenemos el árbol de la vida en Génesis 2 y ahora en Apocalipsis 2 el árbol de la vida aparece de nuevo. Pero en esta ocasión, esta palabra árbol es usada también en Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta palabra madero en el griego tiene el significado de madera. Y es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 2:7. Así que el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7 ahora incluye el asunto de la cruz. Tenemos el Cristo crucificado aquí, pero también tenemos el Cristo resucitado, porque en el Evangelio de Juan nos damos cuenta que el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que si queremos entender qué es el árbol de la vida hoy, para aquellos de nosotros que estamos en la vida de iglesia, los creyentes, las personas por todas partes, el árbol de la vida es el Cristo crucificado y resucitado. Así que cuando usted participa y come del árbol de la vida, usted está ingiriendo su muerte y su resurrección. Usted quiere llevar una vida crucificada, pues necesita que la cruz ponga fin a su ser. Y todos lo necesitamos. Y entonces necesitamos comer el árbol de la vida. Alabado sea el Señor por el árbol de la vida. El Cristo crucificado y resucitado. Este es el árbol de la vida que disfrutamos en la vida de iglesia hoy. Así que venimos ahora al número romano 2. Necesitamos ver los obstáculos que la vida de Dios encuentra en el hombre. Esta sección identifica 4 problemas o 4 obstáculos que enfrentamos en este asunto de disfrutar a Cristo como nuestra vida. El primer problema que la vida de Dios encuentra en nosotros es que no nos damos cuenta de las tinieblas de nuestros conceptos humanos. Esta es una afirmación muy significativa. Primeramente, no nos damos cuenta. De nuevo, tinieblas. Las tinieblas de nuestros conceptos humanos. ¿Saben? Los conceptos humanos son algo muy interesante. Todos nosotros tenemos conceptos. Todos nosotros vivimos según nuestros conceptos. Nuestros conceptos están derivados de nuestra educación, nuestro antecedente familiar, la sociedad en la que vivimos, nuestra naturaleza humana, todas estas cosas transmiten cierta clase de concepto en nuestro pensar y estos conceptos gobiernan la manera en que evaluamos las cosas, la manera en que vivimos, nuestro sistema de valores, todo eso está en conformidad con nuestros conceptos. Nuestros conceptos también son bastante lógicos, razonables. De otro modo no nos aferraríamos a ellos. Si fuera un concepto alocado, descabellado, loco, ese concepto no lo aceptaríamos. Pero nos aferramos a los conceptos, los retenemos. ¿Por qué? Porque son lógicos, son razonables. Es una forma razonable de pensar. La sociedad hoy día nos dice que, deberían obtener la mejor educación, el mejor trabajo, criar una familia, llevar una buena vida en la sociedad. Y no hay nada malo con nada de eso. De hecho,
nosotros también hablamos de obtener la mejor educación. ¿Para qué? Para que puedan ser entrenados. Pero hay una motivación diferente, una meta diferente. En la sociedad, usted es animado, instado a tener éxito. Para eso hace falta la educación, el mejor trabajo, y eso se convierte en su meta. Bueno, ¿acaso es eso lo que el Señor hace en su vida personal? ¿Cómo sabe usted? Porque su concepto es, tengo que quedarme en la escuela, o tengo que ir a trabajar. Por supuesto, muchos entrenantes han enfrentado esta pregunta. Todos hemos enfrentado esa pregunta en cuanto a decisiones importantes en nuestra vida. El concepto está allí. Si voy al entrenamiento de tiempo completo, ¿qué estoy echando por la borda en cuanto a mi carrera? Y esto se convierte en una decisión difícil. ¿Por qué? Es por su concepto. Yo puedo testificar por experiencia. Es una historia que cuento muchas veces. En cuanto a, lo haré breve para ejemplificar e ilustrar ese punto. Nuestros dos hijos son adoptados. Nuestra segunda hija vino 8 años después de nuestro hijo, y una mañana recibí una llamada. La trabajadora social me dice, señor Mulligan, tenemos aquí una bebé que acaba de nacer y queríamos saber si usted quisiera adoptarla. Y yo comencé a reírme. Y me dijo, ¿por qué se ríe? Y yo le dije, porque tengo aquí una lista de cosas para hacer hoy, y en mi lista de cosas para hacer hoy no está en ninguna parte adoptar una bebé. Y la razón por la que dije eso es porque yo consideraba esta propuesta como algo loco. No podemos hacer esto. Así que tuvimos una conversación, mi esposa llegó a casa, ella estaba trabajando como enfermera de turno de noche. Ella llegó, le presenté esto y le dije, mañana le llamo a la trabajadora social y le digo que no podemos hacerlo, ¿verdad? Y ella dijo, bueno, yo he tenido algo en mi corazón en cuanto a un segundo hijo. Y yo dije, no puedes estar en serio. Creo que le dije esto a los entrenantes. Yo podría incluso ahora mismo darles una lista que eran mi concepto de razones por las cuales no deberíamos hacer esto. E incluso le dije a mi esposa, ¿sabes? Para cuando esta niña esté ya jugando fútbol, tú y yo vamos a estar en bastón. Te estaré empujando tu silla de ruedas. Estamos muy viejos para esto. No me podía imaginar traer una bebé a nuestra casa, y luego había otras razones en mi mente, por supuesto. Bueno, para hacer el cuento largo corto, me reí y luego me di cuenta que tenía un problema con mi esposa. Yo necesito balas para ganar esta batalla, este argumento, para convencerla que no podíamos hacerlo. Hice un par de llamadas telefónicas. Por último, llamé al hermano que nos casó, a mi esposa y a mí. Lo llamé y le dije, si hay un hermano con el cual puedo contar para que me dé un consejo práctico bueno de que esta no es una buena idea, él no es tan sabio. Bueno, ese hermano no hizo lo que yo quería. Él dijo, hermano, no puedo darle ningún consejo, verdaderamente tiene que ir delante del Señor. Casi le dije, hermano, esto no es lo que yo quería escuchar. Pero esa noche yo estaba manejando en el auto solo y dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Él me habló. No nos habló a los dos, me habló a mí solamente. Me dijo, haz esto y yo me encargaré de todo. Así me lo dijo. Haz esto y yo me haré cargo de todo. Así que mi esposa llegó la siguiente mañana y le dije, bien, vamos a seguir adelante con esto, vamos a hacerlo. Y ella me dijo, bueno, ayer hiciste unos puntos muy buenos. Y yo le dije, olvídalo, olvida esos puntos. El Señor me dijo que lo haga y que Él se encargará de todo. Y podemos testificar, el Señor ha sido fiel a esa palabra. De hecho, mi esposa tuvo una conversación con una hermana mientras todo eso ocurría. Y la hermana preguntó, ¿y cómo reaccionó Rey a esa llamada de la trabajadora social? Ella dijo, bueno, él simplemente se rió. Y la hermana dijo,
Bueno, Sara se rió. Así que, ¿saben cuál es el nombre de nuestra hija? Se llama Sara. Aleluya. En muchas ocasiones en las que pensé, si yo hubiera seguido el concepto que yo tenía, qué pérdida hubiera sido. Las tinieblas de los conceptos humanos. Todos enfrentamos todas estas cosas, santos. Y hago esta anécdota para ejemplificarlo. Fue muy razonable, conceptos muy justos pensar en todo eso. Pero eso es las tinieblas de sus conceptos humanos. Así que tenemos que ver que lo único que importa en la vida cristiana es cómo nos ocupamos del Cristo viviente que está en nosotros. Cuando por fin, después de estar buscando balas todo el día y no las conseguí, y fui al Señor y le pregunté, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Él habló. Me dijo, haz esto y yo me encargaré de todo. Qué misericordia tener su hablar. Qué misericordia tener el Cristo viviente. Nosotros tenemos que aprender a vivir según esta unción en nuestro ser cuando el Señor habla. 2. Ser un cristiano significa no tomar como objetivo nada que no sea Cristo. Muchas personas tienen dificultades en su vida espiritual después de ser salvas, porque no conocen la senda de la vida y no toman a Cristo como su vida. Este es un asunto sumamente serio. Al leer este punto en el bosquejo me hizo pensar y recordar los días cuando acababa de recibir al Señor, salí del catolicismo. Tuve un encuentro con el Señor muy real, pero luego la pregunta era, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo vivir esta vida? No tenía idea cómo hacerlo. Y yo tenía un amigo, su nombre era Chris, mismo trasfondo, misma situación. Pero finalmente él quedó tan frustrado, porque su entendimiento en ese entonces de la vida cristiana era el asunto de la ley. Usted se convierte en creyente, tiene que comportarse bien, ser buena persona. Y él estaba experimentando muchos fracasos. Se le hacía muy difícil ser una buena persona según su evaluación propia. Estaba viviendo bajo la ley y llegó un punto, se frustró tanto que se quitó la vida. Porque él sentía, aquí estoy, he sido salvo, pero no sé cómo vivir y soy un fracaso. Vivir esta vida es algo fútil, no puedo hacerlo. Se frustró tanto. Bueno, me preocupa también que muchos de nosotros, muchos de nuestros jóvenes, consideren que la vida cristiana es algo que no pueden superar, no pueden entrar. ¿Cómo puedo llevar esta vida? Soy un fracaso. Miren a todos los demás, les va tan bien. Bueno, gracias al Señor que hay una senda para todos nosotros y esta senda es el árbol de la vida. Ellos no toman a Cristo como su vida. Santos, nosotros mismos tenemos que ayudarnos unos a otros a disfrutar a Cristo como nuestro árbol de la vida. El segundo problema que la vida encuentra en nosotros es la hipocresía. La hipocresía. La espiritualidad de una persona no está determinada por su apariencia externa, sino por la manera en que se ocupa del Cristo que mora en ella. De nuevo, no es asunto de apariencias externas. Muchos de nosotros estamos atados por pretextos, tratando de ser algo que no somos. No es cuestión de la apariencia externa, sino de la manera en que nos ocupamos del Cristo que mora en nosotros. Nuestra bondad natural es una espiritualidad falsa y en realidad es un gran impedimento para la vida. La expresión de la vida conlleva que rechacemos nuestra manera de ser y preferencias naturales y que simplemente le permitamos a Cristo operar en nosotros y quebrantarnos. Así que muchas veces dedicamos demasiado tiempo y energía yendo en pos de cierta bondad natural, incluso según los estándares de la vida de iglesia, la cultura de la vida de iglesia, por decirlo así. Pensamos que esta es la manera de hacer las cosas, este hermano se comporta bien o aquella, y intentamos eso, pero eso es un obstáculo a la vida. Está bien fracasar, no es que recomiende que fracasen.
No estoy diciendo todos aprendamos aquí a fracasar. Es un hecho que el fracaso simplemente llega con las experiencias humanas, pero no seamos condenados por eso. De hecho, esta es una oportunidad para que la vida crezca en usted. Así que tenemos que aprender a permitir que Cristo opere en nosotros y que nos quebrante. Si siempre hacemos las cosas según nuestra manera de ser y nuestro ser natural, el resultado siempre será la hipocresía. El tercer problema que la vida encuentra en nosotros es la rebeldía. Cristo opera y se mueve en nosotros a fin de que entendamos claramente su voluntad y sus requisitos para con nosotros, así como su dirección y tratos para con nosotros. Sin embargo, si no obedecemos, sino que actuamos en contra de la sensación en nuestro interior sin aceptar la dirección que proviene de Él o sin pagar el precio, tal renuencia y oposición son rebeldía. Y tenemos que ser francamente honestos. Estamos llenos de rebelión. Seamos honestos con nosotros mismos. El Señor interiormente siempre se mueve. Él siempre opera. Y quizás digamos, no lo percibo, no percibo su presencia. Bueno, en realidad su presencia está allí. Pero es posible que usted no esté prestando atención. O a lo mejor usted está tan ocupado con su propia mente, su propia parte emotiva y su propia voluntad. Está preocupado con otras cosas. Y se está perdiendo esa percepción interior que viene del Señor. Muchas veces quizás ignoremos la operación interior del Señor. No solamente en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. Con cuánta frecuencia escuchamos la palabra no de parte del Señor. Quizás usted quiere decir algo en una conversación con un hermano. Usted está listo para lanzar algo, pero interiormente hay algo que nos verifica, que nos prueba, nos dice no digas eso. Pero si usted no hace caso a eso y como quieras suelta eso que es para lo cual el Señor dijo que no, tenemos que aprender a confesar. Decimos, Señor, perdóname, me rebelé. Eso fue una rebeldía. Y ignoré, desatendí ese sentir interiormente. Este problema de la rebelión está en nosotros. El pecado que cometemos con más frecuencia y de mayor gravedad no es externo ni visible, más bien, es el pecado de desobedecer el sentir de Cristo en nosotros. Cristo vive en nosotros y Él constantemente nos da un sentir interior de vida. Así que, esta idea de, no siento al Señor, no percibo su presencia, eso se debe a que no hemos aprendido, no nos hemos sintonizado con este sentir interior. Más bien estamos buscando un sentimiento o una emoción externa. Y a todas estas el Señor sigue estando en nosotros, interiormente. Necesitamos desarrollar este sentir, esta percepción y sintonizarnos mejor a ella y honrar este sentir interior de vida. Así podemos ser salvos de nuestra rebeldía. El cuarto problema que la vida encuentra en nosotros es nuestra capacidad natural. Muchos hermanos y hermanas verdaderamente aman al Señor, son celosos por el Señor y son muy piadosos. No obstante, el mayor problema que ellos tienen es la fortaleza y grandeza de sus capacidades y habilidades. Por consiguiente, Cristo no tiene terreno en ellos ni una manera de proceder en ellos. El Señor tiene una manera de hacer frente y tratar con esto, por medio de los fracasos y las desilusiones. Es por eso que no deberíamos menospreciar los fracasos, porque con el tiempo aprenderemos que el Señor nos está introduciendo en un proceso que nos quebranta y nos libra de la confianza propia y la dependencia propia. La razón por la que dependemos de nosotros mismos es porque sí tenemos capacidades naturales. Y en lo que, según nuestro concepto, eso basta. Así que usted puede seguir adelante, incluso puede obtener una función en la vida de la iglesia según su capacidad natural. Pero el Señor, por medio de su proceso en nuestra vida humana, en nuestra vida de iglesia, por medio de las desilusiones, el desánimo, los fracasos, las circunstancias que son demasiado fuertes para que nosotros las manejemos, toda esta clase de experiencia es usada por Él para
tratar con esta capacidad natural o esta dependencia de lo que nosotros mismos somos o tenemos. Estamos demasiado confiamos en nosotros mismos. Pero un principio rector del árbol de la vida es la dependencia. ¿Cómo nos volvemos dependientes? Diría que la manera de volvernos dependientes es por medio del fracaso, por medio de circunstancias abrumantes, por medio de tragedias, por medio de penas, de corazones rotos, de desaliento. Todas estas cosas operan para hacer que nos demos cuenta que necesitamos al Señor. Y tener esa comprensión, darnos cuenta de eso es algo grande, porque la dependencia es lo que nos permite ganar el beneficio del árbol de la vida. Es posible que seamos muy capaces y talentosos, pero que no consideremos que estas cosas sean pecados o inmundicia. En lugar de menospreciar nuestras capacidades naturales, las valoramos. Si estas capacidades permanecen en nosotros sin ser quebrantadas, llegarán a ser un problema para la vida de Cristo. Así que en lugar de apreciar lo que somos, lo que tenemos, que el Señor verdaderamente tenga el terreno en todos nosotros para tener un avance decisivo y quebrante esas capacidades naturales. Existe una solución para todos esos obstáculos que nosotros debemos pasar por la cruz y permitir que la cruz nos quebrante. Si queremos que la vida de Cristo no encuentre impedimentos en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz y permitir que esos obstáculos sean eliminados y removidos. Quizás no nos guste escuchar acerca del quebrantamiento, pero esa es la vida humana, la manera de entender las circunstancias en las cuales usted se encuentra. El fracaso, el desánimo, el desaliento, la desilusión, es darnos cuenta que todo esto está bajo la soberanía del Señor, bajo su mano soberana. Él quiere hacer que usted sea igual a Él, pero el proceso de la vida necesario para que eso ocurra solo puede avanzar si Él puede avanzar y atravesar nuestras capacidades naturales. Es posible que por años pensemos que nos va bastante bien. Me va bien. Tengo cierta clase de capacidad. Yo puedo manejar ciertas cosas. Pero quizás entonces se choque con la pared y se dé cuenta, esto es demasiado. No puedo manejarlo. Esto es más de lo que puedo soportar. Esto es el Señor introduciéndolo a usted en el camino de la cruz y pasándolo por ese camino para que Él pueda ganar el terreno en su ser a medida que usted comienza a abrirse, dándose cuenta de la necesidad que usted tiene de Él. Esto es una misericordia. Números Romanos 3, por supuesto, gran parte del bosquejo está dedicado a esta sección. A fin de comer a Cristo como árbol de la vida, debemos darle a Él el primer lugar en todas las cosas, lo cual consiste en amarlo con el primer amor, siendo constreñidos por su amor, a considerarlo y tomarlo como todo en nuestra vida. Así que lo que me encanta de esta sección, y espero que todos veamos esto y lo disfrutemos, es esta conexión que existe entre comer a Cristo como árbol de la vida y tomar al Señor como nuestro primer amor. En otras palabras, a fin de que comamos, a fin de que disfrutemos el árbol de la vida, primero tenemos que darle el primer lugar en todo. Y darle el primer lugar en todas las cosas, en realidad, es amarlo a Él con el primer amor. Esta conexión aquí es maravillosa. Y para mí esta parte del bosquejo es un tesoro. Por supuesto, Colosenses 1:18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y por supuesto, al entrar en esto nos damos cuenta que esto de Apocalipsis capítulo 2 es la carta, la epístola de la iglesia en Éfeso. Has dejado tu primer amor. Colosenses nos dice que Él debería tener el primer lugar. Así que el primer amor equivale a tener a Cristo como aquel que tiene el primer lugar en todo en nuestras vidas. Así que necesitamos ver esta conexión y por supuesto al entrar en esto, este asunto de amarlo a Él con el primer amor, tenemos que considerar la situación de la iglesia en Éfeso, la condición de la iglesia en Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2.
Vemos una iglesia que era fuerte en muchos sentidos. Hacía obras, era fiel a Dios, probaba a los profetas, probaba a los apóstoles, y con todo y eso el Señor tiene algo contra ella. Es que ellos han dejado a Cristo como su primer amor. Por supuesto, como el hermano Lee señala, este es el comienzo de la degradación de la iglesia. Dejarlo como primer amor trae la degradación y el declive. La mayor degradación para un santo y para la iglesia consiste en dejar el primer amor. Tenemos que comprender cuán serio es esto, porque nada aparte del amor nos puede mantener en una relación apropiada con el Señor. Tenemos que comprender cuánto tenemos que ocuparnos de nuestro amor por el Señor e incluso no depender de nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino decirle al Señor cada momento de cada día: Señor Jesús, te amo. Quizás no tengamos un sentimiento burbujeante, pero eso es el hecho. Señor Jesús, te amo. Así que necesitamos mantener nuestros corazones cálidos y abiertos para con el Señor. Esto es un asunto crucial. Así que amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, consiste en comerlo a Él como árbol de la vida. Comer a Cristo como árbol de la vida, es decir, disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debería ser el asunto primordial en la vida de iglesia. Leímos esta afirmación antes, ha estado en muchos de nuestros bosquejos en los últimos años. Estamos familiarizados con esto, pero de nuevo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿acaso es este el asunto primordial en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de cristiana? Comer a Cristo como árbol de la vida, disfrutarlo como nuestro suministro de vida. ¿Acaso es esto lo principal para nosotros? ¿Cuán primordial, cuán necesario lo consideramos? ¿Cuán valioso es esto para usted? O que verdaderamente sea el asunto primordial para todos nosotros. El contenido de la vida de iglesia depende del disfrute que tenemos de Cristo. Cuanto más lo disfrutamos, más rico será el contenido. Sin embargo, comer a Cristo como árbol de la vida, disfrutarlo como nuestro suministro de vida, requiere que nosotros lo amemos con el primer amor. Me gusta mucho esto porque, así como la afirmación clave, verdaderamente pone esta sección del bosquejo en su contexto apropiado, le provee un buen marco. Comer a Cristo como árbol de la vida, disfrutarlo como suministro de vida, requiere de nosotros que lo amemos a Él con el primer amor. Y de nuevo, amarlo con el primer amor equivale a darle el primer lugar. Ese es el primer amor. Usted verdaderamente tiene a Cristo como su primer amor, significa que Él es el asunto primordial para usted. El hermano Lee usa ejemplos como, por ejemplo, cómo usted se peina, qué corbata debería usar. Usted puede verificar todo eso, corroborarlo con el Señor para que Él tenga el primer lugar en todo. Quizás usted piensa, no le importa eso, no le importa qué corbata use. Bueno, no le roben esa decisión. Permítansela. Permitan que Él entre, denle el primer lugar en todas las cosas. Es esto lo que la Biblia nos dice, Pablo nos dice, para que en todo Él tenga la preeminencia, todo. ¡Qué maravilloso! Y cuanto más terreno usted le da de esta manera, entonces más y más Él llega a ser su primer amor. Él llega a ser su primer amor. Y entonces usted lo puede disfrutar como árbol de la vida. Por un lado, hablando estrictamente, comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios, mencionado en Apocalipsis 2:7, se refiere al disfrute particular de Cristo como nuestro suministro de vida en la Nueva Jerusalén, en el reino milenario venidero. Ahora, aquí vemos, con base en Apocalipsis, por supuesto Apocalipsis 2:7. Quizás solo les leo el versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Así que tenemos una situación aquí con la iglesia en Éfeso. Se había apartado de Cristo como primer amor.
Él ya no tenía el primer lugar en todas las cosas. Hay muchas otras cosas que han entrado, que han distraído a los santos, han ocupado a los santos. Por eso es que ellos pueden hacer muchas cosas, pueden lograr muchas cosas, pero el Señor todavía tiene algo en contra de ellos, y es que han dejado su primer amor. Y ahora es necesario vencer esa situación. ¿Cómo vencemos? Regresamos a Cristo. Decimos, Señor, te amamos, que tengas el primer lugar en cada detalle de mi vida, o que tú tengas el primer lugar en cada detalle de nuestra vida de iglesia, que verdaderamente seas exaltado entre nosotros. Así pues, estar en esta clase de situación vencedora, entonces podemos disfrutar el árbol de la vida en el paraíso de Dios, como acabamos de leer. Por un lado, esa es la Nueva Jerusalén. Pero el D dice, por otro lado, disfrutamos al Cristo resucitado, el crucificado y resucitado, quien es el árbol de la vida, el suministro alimenticio en nuestro espíritu como anticipo hoy en la iglesia. Cada iglesia local es un paraíso de Dios, donde Cristo es el árbol de la vida para que lo disfrutemos. ¡Aleluya! La iglesia en la cual usted está es el paraíso de Dios. Y allí usted disfruta a Cristo como árbol de la vida. Ahora, el próximo punto es una continuación de esto. Cuando le damos al Señor el primer lugar en todo y nos mantenemos comiendo al Cristo crucificado y resucitado como árbol de la vida a lo largo del día, entonces la iglesia, sin importar cuál sea su condición, llega a ser un paraíso para nosotros. Por tanto, nuestro sentir y nuestra actitud hacia la iglesia dependen de nuestra situación. Así que a medida que digo esto, quizás usted diga, bueno, quizás donde usted está, ese es el paraíso de Dios, pero yo no sé si ese es el caso donde yo estoy. De hecho, usted necesita un ajuste de actitud, un cambio de actitud. Tiene que comer el árbol de la vida, tiene que disfrutar a Cristo. ¿Y sabe qué? A medida que usted disfruta a Cristo, antes de darse cuenta, la iglesia donde usted se encuentra se convierte en el paraíso de Dios para usted. Todo eso depende de su situación, la de usted. Nuestro sentimiento y actitud para con la iglesia depende de nuestra situación personal, y puedo testificar, a lo largo de los años hemos visto esto muchas veces. Queridos hermanos, incluso nosotros hayamos pasado por temporadas en las cuales nuestra actitud para con la iglesia no era tan positiva. Quizás sentíamos, aquí la cosa está medio muerta, no es tan agradable, aquí hay problemas. Bueno, gran parte de eso depende de quién lo evalúa. ¿Acaso es esta la perspectiva del Señor en cuanto a la iglesia? ¿O es esta su propia opinión? Tenemos que tener mucho cuidado. Les leeré una porción en un minuto, algo que formó parte de un bosquejo en la conferencia de Acción de Gracias de Indianápolis. Pero en mi propia experiencia, santos, a lo largo de los años hemos visto cuánto nuestra actitud para con la iglesia es un asunto muy importante. Si usted desarrolla cierta opinión hacia la iglesia pensando, aquí hay un problema, deficiente, no da el grado, o usted está en una situación que podría ser peligrosa, y lo hemos visto con tantos queridos santos que hemos conocido a lo largo de los años. Nos va bien y luego cierta actitud entró sigilosamente, y quizás según sus propios conceptos humanos, para ellos estaba justificado esto. Pero recuerden, son las tinieblas de los conceptos humanos. Tenemos conceptos en cuanto a lo que la vida de iglesia debería ser. ¿Cuál debería ser la condición de nuestra iglesia? Y quizás la iglesia no cumple con esa norma en lo que a usted respecta. Tenga mucho cuidado. Si usted desarrolla cierta opinión o actitud en cuanto a la iglesia, usted lo hace con su propio riesgo. Hay un querido hermano, yo era bastante cercano a él. Él había estado en los días de Eldon Hall, en Los Ángeles, había estado en varias localidades. Éramos bastante cercanos, pero luego él empezó a desarrollar cierta opinión sobre los hermanos, que no había suficiente pastoreo en nuestra localidad.
Bueno, él tenía razón. No había pastor suficiente. Yo tenía que estar de acuerdo con él. Pero ¿qué usted va a hacer con esa clase de opinión o concepto? Finalmente eso creció en él a tal grado que él no disfrutaba al Señor para nada. En lugar de orar, si vemos una necesidad o situación, deberíamos hacer que eso debería hacer que oremos. Señor, ven, levanta el pastoreo en la vida de iglesia, entra, pastorea a los santos, pero en lugar de orar, entran las quejas, las opiniones. Con el tiempo, las opiniones hicieron que este hermano dejara el recoro. Y todos hemos visto eso a lo largo de los años. Tenemos que tener mucho cuidado. El hermano Lee dice, si no disfrutamos a Cristo como árbol de la vida en la vida de iglesia, ciertamente no participaremos del árbol de la vida en la era del reino. Según mi experiencia, ciertamente la iglesia en Anaheim es un paraíso para mí. Aleluya por la iglesia en Anaheim. Aleluya por la iglesia donde estamos. O que todos tengamos un valor, una estima tan alta por la iglesia donde estamos. Olvídense de su opinión. Ahora permítame leerles esta cita que les mencioné, dada en la conferencia en Indianápolis que acabamos de tener. Esto es tomado de las obras recopiladas de Witness Lee, 1978, tomo 1, página 203 en inglés. Esto fue hablado en un periodo de tiempo en el que había muchas opiniones por todas partes, según los conceptos humanos entenebrecidos. Muchas de estas opiniones eran críticas de las reuniones, de la vida de iglesia, y esto trajo cierta clase de crítica que finalmente fue algo desmoralizador a los santos, especialmente a los más jóvenes, los desanimó. El hermano Lee dijo, a los ojos del Señor es maligno, inmundo criticar las reuniones. El Señor le diría a usted, este es mi cuerpo, ¿quién eres tú? ¿Quién te dio el derecho de establecer la norma para una reunión de mi iglesia? Tan pronto como usted dice algo crítico de la reunión, usted quebranta la unidad. Supongamos que a otros no les gusta la idea que usted tiene de una buena reunión. ¿Qué diría usted? Quizás no me guste la reunión, pero no me atrevo a decir nada porque sé que esto causa división. ¿Quién soy yo para decir que no me gusta la reunión? Que el alumbrar misericordioso del Señor venga a nosotros y a tantos queridos santos. Así que quería traer esta porción para resaltar cuánto nuestra perspectiva para con las iglesias debería ser que estamos en el paraíso de Dios. Qué misericordia, santos, que podamos estar aquí. La razón intrínseca de la desolación y degradación de la iglesia es que Cristo no es exaltado por el pueblo de Dios. Ellos no le dan la preeminencia, el primer lugar en todo. Siempre que el pueblo de Dios exalta a Cristo dándole la preeminencia en cada aspecto de su vivir, se produce restauración y avivamiento. Para esto, quiero hacer referencia al estudio vida de los Salmos, mensaje 31. El camino de la restauración es la exaltación de Cristo. Cada vez que el pueblo de Cristo exalta a Cristo, ahí habrá restauración y avivamiento. Quizás usted diga, bueno, en mi iglesia, yo no sé si yo puedo llamarla el paraíso de Dios. Aquí hay muchas necesidades. Los santos están muertos. Olvídese de su opinión. Lo que usted necesita hacer es exaltar a Cristo. Porque el camino de la restauración es la exaltación de Cristo. No tiene que ver con su análisis o su opinión. Eso no significa nada. Así que podemos tener avivamiento entre nosotros únicamente si exaltamos a Cristo, permitiéndole a Él tener la preeminencia y dándole el primer lugar a Él en todo. Si una iglesia está un poco fría y vieja y desea ser avivada, esa iglesia debería darle a Cristo la preeminencia, reconociendo que Él es aquel que está a la diestra de Dios. Cristo ahora está a la diestra de Dios. Y todo aquel que invoque
que clame a Él como aquel que está encumbrado, será restaurado y avivado. Nuestra vida privada, vida matrimonial, familiar y vida de iglesia, Cristo tiene que estar a la diestra de Dios. Si Él es exaltado en cada aspecto de nuestro vivir, habrá restauración por todas partes. Exaltar a Cristo es la manera de ser avivados y restaurados. Alabado sea el Señor. Este es el camino que deberíamos tomar. Bien, ahora venimos a el punto H. Cristo debe tener el primer lugar no solo en nuestro vivir, sino también en todos nuestros mensajes. Recuerden el mensaje 3. Se nos exhortó que incluso oremos, Señor, haz de mí un mensajero. Yo no soy el único que da un mensaje en esta tarde. Todos damos mensajes en nuestra comunión, en nuestro vivir diario. Así que en nuestros mensajes no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Por supuesto, esto se basa en 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. En nuestra obra deberíamos continuamente atraer a las personas de regreso al centro y permitirles ver que Cristo es Señor. Debemos darle al Señor Jesús su lugar en el trono. Es algo muy feo en el servicio cristiano que los obreros busquen exaltarse a sí mismos. Oh, esto es lo que nosotros hicimos, nosotros logramos, ganamos tantos para Cristo. Y escondido tras eso hay cierta clase de ambición y orgullo. El obrero está buscando cierta clase de respeto o admiración. En nuestra obra deberíamos llevar a las personas de regreso al Señor, mostrarles que el Señor Jesús tiene su lugar en el trono. Esto significa que exaltamos a Cristo, no nos exaltamos a nosotros mismos. A fin de dar tal mensaje, nosotros mismos debemos ser quebrantados por Dios y permitir que Cristo tenga el primer lugar en nosotros. Nuestro mensaje es simplemente nuestra persona. Ahora venimos al punto 3, una cita del hermano Watchman Nee, que el Señor diga bien hecho, supera todas las alabanzas del mundo. El rostro sonriente del cielo supera todos los rostros enojados de la tierra. El consuelo propio del cielo supera todas las lágrimas de la tierra. Aleluya. Mateo 25, aquí se menciona, santos, que todos seamos aquellos que oímos las palabras bien hecho. Incluso que oremos, Señor, por tu misericordia, cuando esté delante de ti. Oh, cuánto quiero oír las palabras bien hecho. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos diga estas palabras. Bien hecho. Aleluya. A fin de darle a Cristo el primer lugar en todas las cosas, debemos tener un amor afectuoso por Él como nuestro Rey. Entonces nuestra lengua será la pluma de ágil escribiente, presta a escribir de nuestro amor por Él y nuestra alabanza a Él, junto con nuestra experiencia y disfrute de Él, conforme a todo lo que Él es. Santos, que todos aprendamos a desarrollar esta relación afectuosa, íntima y personal con el Señor, pasando tiempo con Él. Y yo estaba pensando, ¿saben? Por supuesto, esto hace referencia a Salmo 45. Hablo lo que he compuesto en cuanto al rey, mi lengua es pluma de ágil escribiente. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito himnos o canciones de amor? ¿O qué tal de una carta al Señor? Querido Señor Jesús, precioso Jesús, oh Señor Jesús precioso, tú ganaste mi amor, como el himno que cantamos. Desarrollar y fomentar esta clase de relación afectuosa con el Señor es tan precioso. Amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, consiste en tomarlo a Él como nuestra centralidad, nuestro centro sostenedor y nuestra universalidad, nuestro todo. Necesitamos tomarlo a Él como centro, contenido y circunferencia de nuestro universo personal. Amar al Señor con el primer lugar, darle el primer lugar en todas las cosas, consiste en contemplar su hermosura y pedir el consejo de Jehová en cada detalle de nuestra vida y obra cristianas. Aquí tenemos el capítulo 9 de Josué.
La historia de allí es que los hijos de Israel entraron a la tierra. Por supuesto, Jehová les instruyó que quitaran, pusieran fin, que destruyeran a todos los habitantes de la tierra. Por supuesto, una tribu mencionadas, los heveos, los gabaonitas, luego también aparecen en este capítulo 9. Y estos gabaonitas vienen de forma engañosa. Si van a este capítulo 9 de Josué, la historia es bastante interesante. Y se dieron cuenta que los hijos de Israel han estado matando a todos. El rey de Ai lo acaban de colgar. No se ve muy bien para las demás tribus, así que los gabaonitas fueron astutos. Ellos vinieron y engañaron a los hijos de Israel para que ellos pudieran vivir y fueran absorbidos y mezclados con la nación de Israel. Pero el asunto clave aquí es el versículo al que hacemos referencia. Dice, los hombres tomaron de la provisión de ellos sin pedir el consejo de Jehová. El punto aquí es que en todo nuestro vivir, todo nuestro servicio, tenemos que aprender a buscar el consejo de Jehová y no tomar nada, no dar nada por sentado, no ser presuntuosos pensando que ya lo sabemos, ya sabemos cómo manejar cierta situación. No, siempre tenemos que buscar el consejo de Jehová. Amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, consiste en ser dominados, gobernados, dirigidos, guiados y movidos por nuestro espíritu mezclado, ocupándonos de reposo en nuestro espíritu al ser sus cautivos y al orar. Me encanta esta oración. Señor, conquístame, hazme tu cautivo, nunca me dejes ganar, derrótame todo el tiempo. Lo que la iglesia necesita no son personas dotadas, sino personas derrotadas. Que todos aprendamos a permitirle a Él derrotarnos. El problema es que con frecuencia nosotros lo derrotamos a Él, lo vencemos. Pero que por medio de nuestras experiencias aprendamos a someternos y darle a Él el terreno. Amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, consiste en tener un cielo despejado como cristal asombroso, que por encima tiene el trono de zafiro de Dios. Esto significa que no hay nada entre nosotros y el Señor y que estamos llenos de la atmósfera, condición y situación celestiales de su presencia que rige, tomándolo como nuestro Rey y permitiéndole regir y reinar en nuestro interior. El hermano Lee describe esto como el paso más elevado de nuestra experiencia espiritual y cristiana. Si el cielo está despejado, el trono está allí. Así que tener el trono con el cielo despejado es el paso más elevado que damos en nuestra experiencia espiritual. Para esto podemos ver el estudio de vida de Ezequiel. No tengo tiempo para abarcarlo, pero el estudio de vida de Ezequiel nos ayuda mucho a entender este punto. Que todos tengamos un cielo despejado, que todos estemos bajo el trono y que todos oremos en cuanto a esto. Señor, dame un cielo despejado, trata con cualquier cosa, cualquier nube, cualquier obstrucción. Los vencedores tipificados por Sión son cabeza de playa mediante la cual el Señor regresará para tomar posesión de toda la tierra. Me gusta esta frase cabeza de playa. Algunos de nosotros visitamos Normandía en Francia, donde ocurrió el D-Day en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una columna ahí con una inscripción que dice, luchen por las primeras 1000 yardas. Porque si ganan esas primeras 1000 yardas, tienen la cabeza de playa. Y eso es todo. Los alemanes se dieron cuenta, si no podemos sacar a los aliados de la playa, y no podemos impedir que ellos entren, la guerra habrá terminado. Ellos entendían eso. Así que ganar la cabeza de playa es crucial. De hecho, durante nuestra visita nos dimos cuenta que la cabeza de playa es el paso por el cual más suministro llega, más fluir llega, más unción llega. Porque incluso los aliados durante ese tiempo, cuando establecieron esa cabeza de playa, ellos
construyeron un puerto allí, un muelle llamado Mulberry Harbor, y usaron eso para traer más suministros, más vehículos y para poder adentrarse. La cabeza de playa es el comienzo, que todos seamos una cabeza de playa para el Señor, que seamos aquellos que le proveemos a Él un peldaño en el cual Él puede dar un paso para venir a la tierra y establecer su reino. Este es el privilegio de los vencedores, que seamos esta cabeza de playa por medio de la cual el Señor pueda poseer toda la tierra. Ahora venimos al punto P. Alzad vuestras cabezas, oh puertas, y seáis levantados, oh portales perdurables, y entrará el Rey de Gloria. ¿Qué tal si todos leemos el punto P? Alzad vuestras cabezas, oh puertas, y seáis levantados, oh portales perdurables, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, fuerte y valiente. Jehová, valiente en la batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Santos, vimos en el punto anterior que como vencedores podemos darle al Señor el terreno, la cabeza de playa, podemos dar el peldaño para que el Señor pueda regresar. Pero a fin de ser constituidos de esa manera, tenemos que amar al Señor con nuestro primer amor para que le demos el primer lugar en todo y así disfrutemos a Cristo como nuestro árbol de la vida. Bien. Las puertas son de las ciudades de las naciones, los portales son los de los hogares de la gente y Cristo es el deseado de todas las naciones. En términos generales, todas las naciones están a la expectativa de la venida de Cristo, pero Cristo no vendrá rápidamente según nuestro concepto humano. Por tanto, debemos alzar nuestras cabezas con la expectativa de su venida, esperando la misma con firme perseverancia. El Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos. El Dios triuno consumado, quien está corporificado en el Cristo victorioso y vencedor. Jehová es Jesús, y Jesús es el Dios triuno encarnado, crucificado y resucitado, quien es poderoso al combatir y es victorioso. Él es aquel que regresará en resurrección junto con sus vencedores a fin de poseer toda la tierra como su reino. Cristo, aquel que está en el trono de Dios, tiene el aspecto de piedra de cornalina. Su color rojo representa la redención y de piedra de jaspe. Su color verde oscuro representa la vida en sus riquezas. Por tanto, cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo como cabeza y estamos bajo su trono, somos los beneficiarios de todo lo que Él es en su redención jurídica y en su salvación orgánica. Así que la cornalina, el aspecto de la cornalina, si vemos estos versículos del capítulo 4 de Apocalipsis, el Señor tiene aspecto de cornalina, eso representa su redención jurídica, y también el jaspe, que es su salvación orgánica, para que podamos tener la misma apariencia del Dios de gloria en su rica vida. Bien, el último punto, R. Los que lavan sus vestiduras en la sangre redentora de Cristo tienen derecho a disfrutar el árbol de la vida como su porción eterna en la ciudad santa, el paraíso de Dios en la eternidad. Aleluya. Así que santos, laven sus ropas, sus vestiduras. Todos tenemos el lavamiento de la sangre. El Señor ha abierto el camino al árbol de la vida por medio de su redención. Por tanto, todos tenemos el derecho de disfrutar a Cristo como nuestro árbol de la vida. Quiero cerrar de regresar a este libro, la visión del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, capítulo 5. Unos puntos que quiero leerles a manera de cierre. Debemos preguntarnos si nuestra adoración de Dios es un asunto externo o interno. A fin de que nuestra adoración sea un asunto interior, necesitamos que el Señor cambie nuestros conceptos. Así que recuerden, las tinieblas de los conceptos humanos, todos
tenemos un concepto de lo que significa ser cristiano, lo que significa servir a Dios, adorar a Dios, laborar por Dios. Todos tenemos conceptos de esas cosas, pero necesitamos un cambio de concepto. No adoramos a un Dios que está fuera de nosotros y tampoco oramos a fin de pedirle que haga muchas cosas por nosotros. Necesitamos salir de esos conceptos. Después de que recibí misericordia de parte del Señor, a veces permanecía delante del Señor por un tiempo considerable de tiempo sin orar por cosas. Si usted me preguntara qué yo hacía durante ese periodo tan extenso de tiempo o cómo yo oraba, les puedo testificar que mis oraciones no tenían tema alguno. No tomé la obra como mi tema de oración, más bien, Dios era mi tema. Lo tomaba como el enfoque y tema de mis oraciones. Lo contemplaba, lo alababa, lo absorbía y lo disfrutaba. Y de ese modo lo tomaba a Él como mi tema. ¿Qué les parece eso? Cuando los cristianos celosos entran en la presencia del Señor, muchas veces oran sobre la iglesia, la obra, sus familias y sus carreras. Sin embargo, aunque quizás oren durante media hora, es posible que no hayan pasado ni un solo minuto absorbiendo a Dios. Esta es nuestra condición. Esta clase de adoración está en conformidad con los conceptos humanos. Si tenemos una visión, nos daremos cuenta de que esta no es la manera de adorar a Dios. La manera apropiada de adorar a Dios es estar en Dios y absorber y disfrutar a Dios. Oh santos, que el Señor nos conceda la misericordia de un cambio de concepto, que seamos gobernados por la visión del árbol de la vida y que lo amemos a Él con el primer amor, dándole el primer lugar en todas las cosas. Bien, en este punto termino el mensaje y el hermano Bob nos dará instrucciones.